Dale. Mi nombre es Marcela Medina, soy estudiante en práctica de la empresa ExxonMobil de Colombia. Trabajo en la planta de Jumbo y desempeño el cargo de coordinadora de la flota propia de la empresa. ¿Qué hace ExxonMobil? Lo que hace la flota propia de la empresa, lo que hace es distribuir el combustible a todas las estaciones de servicio de la ciudad y las áreas circundantes de esta. Todos los conductores que distribuyen el combustible a todas las estaciones de servicio ExxonMobil pertenecen a un sindicato. Son conductores a veces un poco difíciles de manejar, tienen todos sus reglamentos y todos sus derechos y deberes muy claros. Muchas veces se le aplican con toda la empresa para reclamar todos sus derechos y muchas veces aprovechan sus beneficios como sindicato para no hacer las cosas como deben ser. Nos enfrentamos a muchos problemas diarios del día a día que se deben solucionar de inmediato, porque la operación de distribución de combustible es una operación que no da espera. Debemos siempre estar en continuo movimiento y el cliente lo que menos tolera es que le diga que esperen un momento. El cliente siempre quiere que todo esté ya, que todo esté cuando él lo necesita, y eso es lo que nosotros debemos hacer, entregar cuando el cliente lo necesite. Les voy a comentar uno de los problemas diarios que debemos solucionar de forma inmediata para evitar que la operación se pare. Bueno, ¿cómo funciona toda la operación de distribución de combustible de ExxonMobil? Nosotros tenemos una casa matriz, por decirlo así, en Curitiba, Brasil. Desde Brasil nos mandan todos los pedidos, todas las órdenes, todos los viajes que los distribuidores, así se les llaman a los conductores, que todos los conductores deben realizar. Entonces, la empresa tiene una restricción, y es que si un viaje sale cargado o sale a nombre de una persona distinta a la que va a hacer el viaje, pues simplemente no puede hacer el viaje o debe esperar hasta que cambien los nombres de los conductores. ¿Esto por qué? Pues porque si la policía llega a parar a uno de los conductores y ve que la factura del producto está a nombre de otro, lo pueden meter de inmediato a la cárcel porque lo estarían acusando de robo de combustibles. Entonces, por ejemplo, hoy tuvimos uno de los chicharrones del día a día, y fue que un conductor recibió la orden para cargar el carro de combustible. El señor no se fijó ni a nombre de quién estaba cargado el viaje, ni para qué cliente iba a ser despachado. Entonces el señor fue, cargó el viaje, el carro ya estaba completamente lleno, pero cuando iba a salir de la planta le pasaron las facturas, y en las facturas estaba el nombre del conductor de la noche. Entonces, por norma de la empresa, él no debía salir, y luego se dieron cuenta que el viaje que había cargado era de un cliente que solamente recibe en la noche. Y eso el señor cargó el viaje como a las 10 de la mañana, y lo que debimos hacer fue... Ya. Bueno, cuando pasan este tipo de situaciones, el más perjudicado es el programador, que es quien opera en Brasil, quien decide a qué hora se envía el viaje y a quién se le envía. Entonces, el carro estuvo completamente cargado de gasolina corriente, y el viaje que el señor debía hacer era combinado entre corriente y diésel. Entonces no se podía enviar el carro al siguiente cliente porque el cliente no había pedido un carro completo de gasolina motor o corriente. Entonces lo que tuvo que hacer el programador fue tratar de encontrar una combinación que pudiera satisfacer las cantidades de corriente y de diésel que tenía el carro, y enviarla a un cliente que había pedido el despacho como a las 6 de la tarde, y al final le llegó la gasolina, el producto, a las 11 de la mañana, y lo dejó sobreestaqueado, ¿cómo se dice? En espera. No, o sea, el carro le llegó antes de tiempo. Ajá. Entonces al final dejó al cliente con más producto del que debe tener. Porque las estaciones de servicio deben tener como un límite
para recibir, entonces lo dejó por encima del límite, pues porque no tenía otra solución. Y ya. Y al final el señor se demoró como media hora para salir, para que el programador pudiera encontrar el cliente al cual despachar y para volver a hacer la factura con el nombre de él. Y ya. Lo siguiente, hay clientes o estaciones de servicio que tienen un horario restringido de recibo. Hay unos clientes que solamente reciben en la mañana, otros clientes que solamente reciben en la tarde y otros que solamente lo hacen en la noche. El carro quedó cargado para un cliente que solo recibía en la noche y eran las 10 de la mañana apenas. Deben considerar también que las estaciones de servicio tienen unos tanques donde se descarga el combustible. El tanque tiene una cierta capacidad. Nosotros como flota tenemos la obligación de llenarlo máximo hasta el 90% del tanque. Si nos pasamos del 90% estamos corriendo un riesgo de seguridad. Lo ideal es que no nos pasemos nunca del 90% porque puede ocurrir un sobrellenado, es decir que el combustible va a empezar a salir y eso puede ocasionar un riesgo muy grande para la estación de servicio y para todas las personas que estén a su alrededor. También se debe considerar que podemos estar expuestos a una devolución. Esto complica aún más las cosas porque posiblemente si se devolvieron una cierta cantidad de galones de corriente, el siguiente cliente puede que solamente reciba diésel. Entonces ahí se aumenta el problema porque ¿cómo le vas a despachar a un cliente que solo recibe diésel corriente? Entonces también hay que considerar esa variable de que no te pueden devolver producto. Y también deben considerar que la operación se debe hacer rápidamente porque hay un cierto número de horas extras que los conductores deben hacer y que no deben sobrepasar esta cantidad de horas extras al día.